Hola, hola, ya, gracias. Buenos días, muchas gracias Mavir, muchas gracias y sea lo primero decirlo a Fasecolda por esta iniciativa, por este evento. Se lo mencioné a Gustavo también a Mavir que no puede llegar en mejor momento, en realidad es muy pertinente generar una nueva conciencia o renovar la conciencia de la posibilidad que tenemos en el mercado de hacer uso de este tipo de instrumentos de los seguros paramétricos. Y por supuesto a los organizadores, a Banca de las Oportunidades, a PNUD también que ha promovido y permanentemente está promoviendo este tipo de instrumentos que logren cerrar la brecha de aseguramiento. Bueno, lo mío ahorita va a ser pasar a darles una mirada del seguro paramétrico en el tiempo, ¿no? Concentrados obviamente en seguro paramétrico de property. Eventualmente podremos conversar sobre algunos que hemos diseñado también para temas de salud, etcétera, pero que vean ustedes cómo ha sido el desarrollo y cómo se ha materializado a lo largo del tiempo para llegar a unas conclusiones que estoy segura que ustedes me van a acompañar a medida que lo vayamos viendo. Lo primero contarles, Swiss Re, ¿se demora en pasar? Sí, el verde. Claro, gracias. Nosotros, Swiss Re es uno de los principales reaseguradores del mundo. Llevamos más de 160 años operando sin parar y una de las misiones o la misión en realidad relevante que nosotros tenemos es tratar de hacer el mundo más resiliente. Ese es el móvil de acción para esta compañía, para Swiss Re. Y en ese sentido, varios de los análisis que nosotros hacemos es ¿cómo está la brecha de aseguramiento? ¿Sí? Hace poco en el informe que generamos nosotros anualmente a este respecto desde nuestro Swiss Re Institute se estableció que el 75% de los riesgos globales por catástrofes naturales, ciberriesgos y otro tipo de eventos no están asegurados, lo cual hace que la brecha de aseguramiento sea bastante grande. Y esto les menciono que en Latinoamérica está alrededor del 81%, o sea, tenemos una brecha bastante alta y la idea es poder contar con mecanismos que generen posibilidad de cerrar esa brecha y que lleguemos con instrumentos a poblaciones más vulnerables, directa o indirectamente. Voy a darles un paso entonces por distintos y es un paso muy rápido. Este material va a quedar para ustedes, para que ustedes lo exploren después y lo saboreen un poco más, pero quiero generar como ese interés y contarles cómo ha sido el tránsito de Swiss Re en estos seguros paramétricos, ¿no? Lo primero, y parto de un instrumento que mencionó Daniel, que son los cat bonds, ¿no? Los bonos catastróficos que normalmente aseguran riesgos soberanos, porque en realidad la responsabilidad principal sobre esa brecha de aseguramiento recae sobre los gobiernos, ¿no? Son los gobiernos quienes finalmente, exista o no exista aseguramiento ante una catástrofe, deben salir a generar recursos que permitan recuperarse o recuperar prontamente a los ciudadanos. Entonces, normalmente vienen bajo unas estructuras paramétricas diseñados estos fondos, estos bonos catastróficos que son tomados, son instrumentos soberanos, básicamente con un propósito de cubrir esos riesgos de eventos catastróficos naturales severos, ¿no? Terremotos, huracanes. Y es pionero México en este tema porque México y bueno, Centroamérica lo vamos a ver posteriormente, sufren con bastante frecuencia de eventos catastróficos severos, ¿no? Y tal vez esa sensibilidad o esa frecuencia que tienen de sentir este tipo de riesgos, de vivirlo, los hace empezar a tomar medidas también para tener una protección financiera que no afecte las finanzas públicas, ¿no? Inicialmente estos bonos catastróficos que tienen una estructura compartida con el seguro paramétrico son también estructuras paramétricas, ¿no? Son estructuras que se generan a través de índices, pero lo que ocurre es que estos no se transfieren al mercado reasegurador, sino que se transfieren al mercado de capitales por regla general. Principalmente vamos a ver la evolución que ha habido acá.
Luego viene el CRIF, y aquí después si quieren lo podemos ir devolviendo. El CRIF, ¿alguno ha escuchado hablar de CRIF? Levanten la mano quien haya escuchado hablar del CRIF. Bueno, esta experiencia de este mecanismo de seguros contra riesgos catastróficos, que por sus siglas en inglés es el CRIF, es una asociación de los 20 países del Caribe. Inicialmente empezó con las islas del Caribe, se han unido algunos países de Centroamérica como Panamá y también otros que no estaban normalmente vinculados que también son del Caribe, como Dominicana, para poder fortalecer o generar sinergias que les permitieran realizar una contratación de coberturas de seguros acorde a los riesgos que tuviera cada país. ¿Qué particularidad hay? Todos sabemos que hay temporadas de huracanes que justamente están empezando, ¿no? Tal vez nosotros acá en Colombia no estamos tan sensibilizados con las temporadas de huracanes como en realidad ellos lo viven año tras año, y año tras año están esperando ver cuál es la ruta que va a tomar, qué categoría va a tener, ¿no? Cuáles son los daños que potencialmente pueden generar, y pueden tomar todas las medidas preventivas, ¿no? Y para eso están justamente lo que son también las unidades de gestión de riesgo, pero hay un riesgo residual que definitivamente no van a poder controlar, ¿no? Va a haber unas afectaciones como la que mencionó Gustavo, que tuvimos aquí hace poco con el temblor, ¿no? Entonces, entendiendo ellos que tomar una cobertura independiente por países que son bien pequeños iba a ser bastante costoso, decidieron generar esta asociación tiene esta particularidad que es la primera asociación que hace justamente este tipo de seguros, pero es el primer consorcio de riesgos multinacional del mundo, pero también es el primero en desarrollar pólizas paramétricas. Y pólizas paramétricas, ¿por qué? Porque si bien veníamos antes de esquemas de bonos catastróficos, ya les expliqué a quién se transfiere, en este caso los mercados reaseguradores decidieron entrar y entender que estaba habiendo también una indemnización de pérdidas, ¿no? Que es un elemento también esencial para que entremos nosotros como reaseguradores, que haya efectivamente pérdidas por indemnizar. Entonces, en hubo una mezcla en donde se transfirió en el primero que se generó, del cual nosotros fuimos partícipes en el diseño, se generó una transferencia dual a mercado de capitales y a mercado de reaseguros. Ahorita, actualmente, el CRIF transfiere casi que exclusivamente a mercado de reaseguros. Son pólizas todas ellas, y pólizas que cubren distintos peligros. Los peligros se van incluyendo poco a poco. Primero, los más severos para ellos y los más frecuentes, huracanes, se han incluido terremotos, exceso de lluvia, también lo tienen, ¿no? Distintos países. El año pasado, por ejemplo, Panamá recibió una indemnización bien importante por eventos de exceso de lluvias. De hecho, ellos mismos señalan que han cubierto 265 millones de dólares y que el programa cubre a 50 millones de personas, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de este programa, que es en realidad uno de los modelos a seguir, ¿no? Ahora bien, pero no nos quedamos allí en el 2006, 2007, cuando empezó toda esta estructura multipaís de CRIF, sino que fuimos más adelante, y acá quise traer casos incluso de otros países, no solo de Latinoamérica, para que ustedes vean cómo se puede comportar el seguro paramétrico en distintos frentes, ¿no? Obviamente, tenemos la tendencia a verlo desde dos perspectivas. Uno, del que les mencionaba, riesgo soberano, el país cubriendo la brecha de aseguramiento ante eventos catastróficos, pero otro también, que es la otra tendencia que tenemos, a verlo como un instrumento para llegar a unos temas de microseguros, ¿no? Que también es muy válido y vamos a hablar de eso. Pero en el medio hay bastantes posibilidades, tantas como creatividad e interés y necesidad haya en generar estos mecanismos de transferencia de riesgos. Por ejemplo, es un caso en Nepal, en donde nosotros diseñamos una cobertura paramétrica contra terremotos. Aquí la preocupación era
de los inversionistas de una obra muy importante que se estaba haciendo, un proyecto hidroeléctrico de 216 megavatios, que aprovecha justamente la energía del río Trishuli. Hubo un terremoto en Nepal, no sé quién lo recuerda, en el 2015, que fue bastante fuerte, y entre otras impactó el desarrollo de esta mega obra de infraestructura. Quienes estaban involucrados, los contratistas, inversionistas, etcétera, decidieron suspender el proyecto, decidieron no avanzar con el proyecto hasta tanto no tuvieran una garantía de que efectivamente, ante la ocurrencia de otro evento similar, el proyecto iba a mantenerse firme, iba a haber continuidad y no iba a haber un impacto financiero, ¿no? Obviamente es un pensamiento de inversionistas de no perder la inversión que estaban realizando allí. Entonces, claramente sale el gobierno, salen los concesionarios a buscar alternativas en el seguro tradicional y no hubo posibilidad. Y aquí escúchenme porque les voy a ir dando puntadas de dónde están los vacíos en donde puede entrar un seguro paramétrico, ¿no? Entonces salen al seguro tradicional y el seguro tradicional no encuentran una respuesta, no es viable otorgar una cobertura de aseguramiento bajo ningún esquema de ningún ramo, ni desde el punto de vista de la infraestructura, ni desde el punto de vista de lucro cesante, ni de credit and surety, o sea, en realidad era muy retador. Nosotros junto con el IFC, que es el International Finance Corporation y también en conjunto en su momento con Aon, estructuramos una póliza paramétrica que lo que justamente era buscar que se cumplieran los requisitos de todas esas partes interesadas. Es un seguro paramétrico que está cubriendo el riesgo o el peligro de terremoto y la fuente de información es la fuente de información clave y principal que yo les diría que utilizamos casi todos los reaseguradores en la estructuración de este tipo de productos, que es la información proporcionada por la Unidad de Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, ¿sí? Es información que es pública, que cada uno puede acceder, cada uno de ustedes puede acceder desde su celular a ella y es la información con base en la cual nosotros empezamos a diseñar este tema y es uno de los puntos que vamos a hablar en el panel también. Finalmente se logró el propósito, el proyecto avanzó, le dio la tranquilidad a los inversionistas, a los constructores y finalmente incluso hubo un reconocimiento también y hubo unos premios que se generaron y se obtuvieron por el diseño de este tipo de soluciones. Voy a mencionar pero no voy a entrar en detalle, solo mencionar que desde Swiss Re fuimos pioneros en el aseguramiento de activos naturales, con el aseguramiento del arrecife de coral de Quintana Roo en México, ¿no? Básicamente allí, en un trabajo conjunto, y aquí les doy la otra puntada, ¿no? Con The Nature Conservancy, ¿sí? En un trabajo que fue de la mano de entender cuáles son los servicios que prestaban los arrecifes de coral, cuál podía ser el valor que ellos aportaban a la naturaleza, más los análisis que hace nuestro Swiss Re Institute, se establece el gran impacto, el gran valor que tienen los arrecifes de coral, perdónenme, básicamente porque sirven como barrera protectora contra huracanes, ¿no? Y allí había bastantes intereses del sector turístico, intereses del gobierno, que justamente lo que querían era facilitar la atención inmediata y la recuperación de los arrecifes de coral cuando ocurriera un evento de huracán, de tal manera que se pudieran resembrar rápidamente con esto que se denominan las brigadas de recuperación y salir a generar su pronta recuperación. Fue un diseño en su momento bien innovador, no solamente por el bien que se estaba asegurando, ¿sí? Sino porque también fue un paso más hacia lo que significa un seguro paramétrico, ¿sí? No había habido tanto movimiento de seguros paramétricos, salvo en riesgos soberanos, salvo lo que les comentaba en el tema del CRIF, etcétera, pero marca un hito para llegar dar un paso mucho más cercano hacia también el sector privado, ¿no? Que el sector privado también entienda que puede tener también una cobertura, porque aquí había un interés de todo el sector turístico, ¿no?
Finalmente, este diseño fue en el año 2017. Ya Swiss Re no hace parte de este, no está desplegando capacidad actualmente para este tipo de productos. Juanita nos va a comentar en detalle lo que tiene, pero sí quería traerlo a colación por esa razón. Pero no nos quedamos allí, ¿no? Porque hemos pasado por terremoto, hemos pasado por huracanes, ¿no? Vamos viendo variedad de peligros, pero todos peligros asociados a eventos de la naturaleza. Pero finalmente también hemos visto que los seguros paramétricos pueden llegar a eventos no solo de la naturaleza, sino también climáticos, ¿no? Y en este sentido, en Uruguay, en el año 2017-2018, pues está la compañía de energía hidroeléctrica que obviamente pues siempre se va a preferir generar electricidad a través de este mecanismo, es mucho más limpio, perdónenme. Y básicamente lo que hace es que pues, también atiende los compromisos que se han adquirido a nivel global con los compromisos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Sin embargo, particularmente la sequía que hubo fuertemente en el 2018 y con el vecindario que tenía Uruguay en ese momento, les generó una preocupación bastante grande y es cómo generar sustitutos de la energía hidroeléctrica con el fin de poder garantizar la prestación recurrente del servicio, de este servicio que es tan importante a todo nivel, ¿no? Con esa necesidad, con esa intención en mente, básicamente para que ellos no tuvieran que salir a comprar petróleo a los precios que fueran, ¿no? Porque normalmente aquí para Uruguay lo que pasaba en ese momento, que puede pasar para otros países, o incluso llevándolo a sector privado también, para la compra de otros sustitutos en determinados temas, es que además del riesgo climático, de la sequía, pues tenían el riesgo de fluctuación de los precios del petróleo, ¿no? Entonces, pues piensen ustedes, tengo que garantizar al 90% de la población un servicio energético, pero pues lo hago comprando petróleo, listo, voy a incumplir los compromisos de sostenibilidad de las Naciones Unidas, pero son a precios que las finanzas públicas no pueden soportar, ¿no? Y por esa razón nosotros diseñamos una estructura paramétrica con algo que se denomina doble trigger, ¿no? Esto también fue bastante novedoso en su momento y que normalmente puede verse cada vez más en los seguros que tienen, los seguros paramétricos que tienen un vínculo con riesgos climáticos, ¿no? No es solamente el evento del clima como tal, que en este caso se estaba cubriendo la sequía, sino que adicionalmente, pues el patrón de pagos se definía o se establecía en función de los costos del petróleo, ¿no? Para establecer justamente algo muy importante que es la correlación de la pérdida, que en realidad lo que se estuviese indemnizando fuese una pérdida, que fuese un pago que ellos tuvieran que hacer, que les estuviera generando un sobrecosto que de otra forma no pudieran asumir, ¿no? Esto fue interesante de este proyecto en Uruguay. Y bueno, volviendo a nosotros, nosotros durante desde el año 2019 hasta el año 2021, tuvimos un bono catastrófico, quise traerlo, lo tuvo vigente Colombia como parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? De la que hacemos parte junto con Chile, junto con Perú y con México, Chile, Perú, México y Colombia. Este fue bien interesante porque volviendo al tema de ires y venires de los bonos y de los instrumentos, para el gobierno ya les mencioné la relevancia de este tema, pero este fue un bono catastrófico que históricamente fue el más grande, fue 1.360 millones de cobertura divididos en 4 países con un nivel de exposición a terremoto bastante alto,
que en algo similar a lo que ocurría con CRIF, necesitaban esa sinergia entre todos para poder hacer frente a eventos que se venían presentando. Claramente los terremotos no son tan frecuentes como los huracanes, pero justamente en este caso, en este diseño y esta estructura que hicimos, incluso Perú recibió un pago, recibió una indemnización que estaba previamente definida por un terremoto que ocurrió en el 2019. Y con esa indemnización que recibió pudo realizar una reparación básicamente inmediata de los daños que sufrieron en ese momento en esa zona de Perú que se afectó por ese terremoto. Lamentablemente no hubo una renovación, actualmente estos instrumentos no están vigentes en Colombia, lo tiene vigente Chile, también que salió con un bono catastrófico también en el 2023 y es un bono catastrófico en el que nosotros también estuvimos trabajando con la particularidad bien relevante que fue una colocación que nosotros denominamos dual. Es un bono catastrófico que tiene colocación a mercado de seguros y a mercado de capitales y a mercado de reaseguros, el de Chile, el que está vigente actualmente desde el año 2023, que también pues ha sido también bien relevante en la evolución que ha tenido este tipo de instrumentos paramétricos. Ahora bien, voy a comentarles sobre otro caso, que es el de Puerto Rico, y básicamente en Puerto Rico, ya todos sabemos todo el tema de los huracanes, hubo 2 huracanes que dejaron a Puerto Rico sin electricidad en lo más mínimo, y básicamente esta empresa que suministra la electricidad tuvo unas pérdidas económicas muy grandes, sumado al hecho de que necesariamente el gobierno de Puerto Rico necesariamente tiene que tener, para recibir asistencia del FEMA de los Estados Unidos, tiene que tener un seguro como requisito previo para cubrir estas catástrofes. Pero nuevamente buscando en el mercado tradicional, encontraban unos vacíos, ¿no? Encontraban que había algunos temas que podían asegurarse por sus pólizas tradicionales, pero en otros encontraron las respuestas en esquemas paramétricos. Nosotros estructuramos aquí para terremoto y ciclones una estructura que se denomina Cat in the Box, que básicamente lo que busca es ver o visualizar los desencadenantes de riesgos para soportar distintos peligros en distintas ubicaciones, ¿no? Y el objetivo principal, aquí les quiero destacar, es complementar las pólizas tradicionales. Aquí no se veía o no se ve este tema que todavía está vigente como un sustituto, y ese es un mensaje que quiero que se empiecen a llevar de las pólizas tradicionales, ni en el sector público ni en el sector privado, ¿no? La idea es buscar una protección adicional en esos espacios, en esos vacíos donde eventualmente el seguro tradicional no puede llegar, o bien porque se trata de bienes excluidos, que en el caso energético todos lo sabemos, son las redes de transmisión de electricidad, ¿no? Entonces allí esto es un tema, es un instrumento que genera una ayuda y un complemento. Algo similar, y ya con esto voy cerrando, a lo que ocurre con la cobertura que se generó para los sitios históricos de México, nuevamente en conjunto con expertos, con el INAH, que es el Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, se evidenció con los terremotos que se venían presentando, sobre todo el del 2017, que las coberturas tradicionales que tenían no les estaban sirviendo para el propósito que necesitaban, ¿no? Por ser estos bienes tan específicos, eventualmente los dineros que recibían de indemnización, si los recibían sujetos a prueba de daños, puede que desde la perspectiva del seguro tradicional no hubiese un daño en estricto sentido en la forma que estaba cubierto, y por esta razón eso, sumado al hecho de que en los seguros tradicionales fue difícil conseguir capacidad y cobertura, propició que se generara un esquema de seguro paramétrico para terremotos, también bajo una estructura diferente, innovadora, en la que se cubren los 2.000 puntos históricos agrupados en aproximadamente 200 ubicaciones a través de un seguro de este estilo. Algo similar en Nueva York.
Este es un seguro paramétrico que va directo a la población cuando ocurren inundaciones, y aquí hablamos de un nuevo riesgo. Estas inundaciones, cuando se presentan después de que ha tomado el seguro la ciudad de Nueva York, en conjunto con la oficina del alcalde para la justicia climática y ambiental, se analizan distintos espacios, porque Nueva York es muy propensa a temas de inundaciones. En el diseño paramétrico con una cuadrícula se establece cuáles son las zonas afectadas para llegar a un nivel de detalle importante, y se genera una indemnización preestablecida para las poblaciones más vulnerables. Entonces aquí vemos que ya es dinero que llega directamente a estas poblaciones, algo similar a lo que ocurre con el último diseño de estructura paramétrica que hicimos. Si aquí se dan cuenta, vamos de los riesgos soberanos a los riesgos más micro. Un último diseño que hicimos, que es para cubrir otro riesgo, que son olas de calor en la India. Es una indemnización que es un seguro paramétrico que básicamente le da una suma de dinero determinada a las mujeres que son cabeza de familia, y que por efecto del calor extremo no pueden salir a vender sus artesanías, que es básicamente lo que venden, o que si salen pues no hay nadie en la calle para que las compre, ¿no? Y de esa manera mantienen el sustento. Una vez activado el parámetro, ya estas mujeres reciben, y de hecho el año pasado hubo pagos en el tema. En conclusión, y yo creo que con los casos que les comenté pudieron verlo, y son temas que creo que vamos a volver a sacar en el panel. Uno, el seguro paramétrico se basa en la medición de un fenómeno o índice natural. No les estoy diciendo nada nuevo y nada que no sepan, pero sí quiero que tengan presente esto, porque ya hay demasiada información, ¿sí?, satelital, pública, que nos permite a todos tener acceso y conocimiento que antes era reservado para algunos sectores o por científicos expertos que recopilaban información de lluvias, pero ahora tenemos una gran cantidad de fuentes de información. Y segundo mensaje, que lo destaqué también a lo largo de estos casos que les comenté: el seguro paramétrico no lo debemos pensar como un seguro que va a reemplazar o a sustituir un esquema de seguro tradicional. Una forma de darle vida a este seguro paramétrico es entender que va a complementar programas. Aquí la labor de intermediarios de seguros, de las aseguradoras, que son quienes están en el día a día en el conocimiento del riesgo, porque no me estoy refiriendo solamente al sector público, de los riesgos propios de sus clientes, entender la naturaleza de su programa, entender los vacíos que tienen y ver cómo un seguro paramétrico eventualmente los puede llenar, sobre la base de que la cobertura debe estar vinculada a fenómenos de índice natural, bien sea climático o natural, como les estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay varios esquemas y la innovación no tiene límite, ¿no? Básicamente se pueden diseñar, se pueden proponer sobre estas premisas, ¿no? Si no se conocen los costos, pero quiero asegurar, piensen en puentes que ya llevan más de 50, 60 años en operación y eventualmente no pueden tener cobertura bajo un seguro tradicional, ¿sí? Esquemas de vías que sean propias, también deducibles muy altos que se generen eventualmente como parte de la negociación por el encarecimiento de las coberturas catastróficas, etcétera. La creatividad está en ustedes y de nosotros decirles también de este lado del sector de reaseguros, y lo van a ver con Juanita, con Paola, aquí estamos para escuchar también y ver cómo esas necesidades las traducimos a unas soluciones. Finalmente, para mencionarles, seguros paramétricos para property y para salud se han desplegado bastantes a lo largo del mundo, ¿no? Y esta es una foto solamente de Swiss Re. Nosotros en este momento tenemos en funcionamiento 180 esquemas de seguros paramétricos. Desde una parte del equipo, y
para que ustedes se hagan una idea visual de dónde están y de qué peligros pueden cubrir. Estamos allá arriba, los riesgos de terremoto, tormenta, sequía, inundación, granizo, calor, multirriesgo, etcétera. Vaya, son demasiadas las posibilidades que van a estar marcadas por lo que les mencionaba, ¿no? La información, que es pública en casi todos estos riesgos, y la creatividad, ¿no? Creo que la creatividad es la clave para poderle dar cabida a este tipo de instrumentos. Y a eso los invito a todos ustedes, a que pensando en función tanto desde su rol de aseguradora o desde su rol de intermediario de seguros o de reaseguros, etcétera, piensen que siempre hay una posibilidad de tener una cobertura plena, ¿no? Y de ofrecerle en los programas a sus clientes una cobertura plena, y los seguros paramétricos se convierten en un instrumento que ayuda a ese efecto. Muchas gracias por este espacio y ya con esto me despido.